no somos gestores de información. Nosotros generamos, creamos, planteamos estrategias, soluciones y planes. Entonces, en ese sentido, en la manera en que tú presentes un plan de trabajo asociado a algún issue o tema crítico que tenga la compañía y lo hagas de la forma más completa posible, pues tus pares y más arriba pues van a decir, oye, sí, esto es importante, esto me... Urgent Care y Benemergencia, siempre presentes en la salud del venezolano. Dimasi, construimos marcas para consentirte cada día. B+, un plus para tu negocio. REN Media and Consulting, data para una inversión con retorno en marketing. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast de negocio que rompe con el status quo y nos muestra un poquito de lo que está en el backstage de todas las empresas, de eso de lo que poco se habla y que es tan necesario para poder operar en cualquier empresa, emprendimiento o pyme en el país donde te encuentres. Hoy nos encontramos con una invitada súper especial, Fabiana Rodríguez Pozo, que es la gerente de asuntos corporativos de Mondelez en Venezuela y además tiene una experiencia espectacular justamente en todo ese trabajo invisible de hormiguita que como hablo yo para que ustedes puedan tener productos en su mesa, productos en sus anaqueles y para que puedan llenarse de mucho sabor en nuestro país Venezuela. Así que bienvenida, Fabi, y qué placer tenerte por acá. No, Ana Karina, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que creo que eres innovadora porque hay podcast de negocios, hay podcast de finanzas, pero de estos temas a los que nosotros nos dedicamos, que son valiosos, que muchas veces no se ven, como dices tú, pero que tienen gran valor en la organización, este es un fantástico espacio para conversar y sensibilizar a la gente de que hay algo más allá que números en las compañías y en las corporaciones. Así es, y justamente, bueno, nosotros lo enfocamos muchísimo en la agencia, en todo lo que tiene que ver con el poder de la trascendencia, ¿no? Que es al final, reputación es como ese gran paraguas de todo lo que dicen de ti, menos tú, que yo siempre digo, oye, ese es mucho más difícil porque al final luego viene el eslabón de marketing que lo trabajas tú directamente. Correcto. Pero esa parte de hacer que otros digan lo que tú quieres que digan, wow, no es tarea sencilla, ¿no? Y dentro de ese camino, uno de los puntos es entender que una empresa puede ser perfectamente rentable, pero puede ser trascendente o no. Y ahí es donde realmente está la diferencia. Y allí quisiera preguntarte primero, y sé que no estaba para nada dentro de las cosas que habíamos hablado, pero ¿cómo define Fabi asuntos corporativos? O sea, para la gente que nos está escuchando, que además es bastante variada, por cierto, porque tenemos desde alumnos de universidades, porque me enteré hace poco que están escuchando mi podcast para dar clases, o sea, profesores que dan de 1 hora de clase, mitad mi podcast y mitad da la clase, o sea, que tiene un uso bien interesante. Y luego empresarios y emprendedores, incluso en varios países de la región. ¿Qué es asuntos corporativos y cómo se come esto dentro de una empresa? Bueno, el área de asuntos corporativos, la verdad es que en las compañías grandes también podemos decir que tiene poco tiempo, es algo que ha ido evolucionando y a lo cual le han ido dando valor. En el caso de Mondelez y de mis experiencias anteriores, somos los encargados de todo el tema de comunicaciones internas, externas, relacionamiento institucional a grandes rasgos y bueno, hoy día también todo el tema de sostenibilidad. Hay compañías que lo separan, hay compañías que lo llevan todo junto. En mi caso siempre me ha tocado llevar todo, lo cual es un gran reto porque son áreas que se complementan, pero que cada una tiene su atención y su intención y su intensidad, y depende del contexto, del momento, pues hay cosas que se unen, pero hay momentos donde, bueno, tienes que tener el foco en una o en otra, pero la verdad que lo que creo que y quieres destacar con la pregunta es que son espacios que se han ido ganando en las compañías grandes y que bueno, vale el consejo también para esos emprendedores o empresas medianas que son oyentes, escuchas del podcast, que lo sumen y que lo vean importante en su compañía, porque va más allá de lo que hemos conversado otras veces, va más allá del mercadeo, va más allá de eso maravilloso que a todos nos hace suspirar y sonreír cuando vemos un lanzamiento, una activación o una actividad de marca, pero que tiene valor porque es lo que le queda al consumidor y lo que te va haciendo el espacio dentro de su mindset, porque, bueno, tú puedes ir a un anaquel, ves este producto, ves
Bueno, hay quien dice que hoy día el precio puede ser una variable más o menos importante, puedes ver el empaque, puedes ver el elemento a destacar en el anaquel, pero también te conecta el propósito, te conecta saber con quién estás, quién está detrás de eso. Yo he tenido la fortuna de trabajar en compañías con propósito y en sectores con propósito, porque previo a mi experiencia corporativa estuve desde el ámbito gremial. Y creo que eso marca la diferencia, primero en la intensidad con la que uno lo hace, el gusto con el que uno lo hace y el compromiso que lo hace, pero también de cómo la gente te va observando. Y creo que eso, como dices tú, es invisible, pero es necesario si tú quieres hacer algo más que una actividad puntual. Todo este tema que hemos visto a veces, bueno, de reinvención, de hacer algo extra, de entender el tema del propósito y la reputación es lo que te va a llevar a marcar diferencia y a quedar como algo especial para ese consumidor en el tiempo. Ese punto que habla Fabi es súper importante porque al final, claro, cuando uno ve, por ejemplo, una activación de marca, es súper cool y hay unas más chéveres que otras, evidentemente depende del sector, pero no es lo mismo, por ejemplo, si trabajas en gas que si trabajas en una empresa de consumo masivo. Una activación va a ser más interesante que la otra, pero la gente no se imagina todo lo que está detrás. Tú tienes tu paquetico de tus galletas en tus manos y lo que hay detrás es desde el empaque, la gente que lo produce, la gente que hizo que los permisos estuviesen a tiempo para que tú lo tuvieses en tus manos, la gente que trabaja para que en el anaquel sea visible y tú lo puedas ver y te llame la atención. Sí. Es decir, hay tanto trabajo atrás que nadie se imaginaría todas las personas que pueden aportar para que uno tenga sus galletas en sus manos, por poner un caso. Sí. Pero al final, justamente esta área que tiene que ver con reputación, tiene que ver mucho con esa necesidad de conectarte con un propósito de una marca. Sí es cierto que en distintos países, Venezuela no es una excepción, el tema de precios es un tema importante, también es cierto que la gente es muy fiel a todo lo que tiene que ver con la marca específicamente porque te conecta de una u otra manera, sobre todo por entender quién está detrás, qué es lo que lo mueve, qué hay detrás, qué hace el consumidor que yo me parezca a él, qué hace que yo quiera ser como él y esa intención aspiracional de poder lograr tener algo. Y en ese sentido, ¿cuáles crees que son las jugadas maestras que debería tener el área de asuntos corporativos, que en algunos casos se llama comunicaciones simplemente como tal? Asuntos públicos. Asuntos públicos, tiene varios nombres, pero al final, bueno, sabemos que ese trabajo de hormiguita, como digo yo, porque es un trabajón y es súper invisible, pero tan necesario. ¿Cuáles son esas jugadas maestras? Y si quisieras decir, bueno, tú no puedes estar en asuntos corporativos si no haces, ¿qué cosas? Yo creo que, bueno, primero, del lado de nosotros es involucrarnos. Nosotros, yo siempre tengo esa frase con quienes han sido mi equipo de trabajo. Nosotros no somos gestores de información. Nosotros tenemos que ser parte del proceso y entender los procesos críticos de la compañía, porque en esa medida pues nosotros vamos a brindar una estrategia y un plan de acción completo. Cuando te decía que en mi caso me ha tocado el tema de internas, externas y relacionamiento y sostenibilidad, pues tú tienes que estar involucrado en todo lo que significa el lanzamiento o la campaña para poder brindar un plan completo. Por ejemplo, yo quiero traer un caso acá. ¿Puedo nombrar la marca? Sí, okay. Es Club Social. Cuando Club Social cumplió 60 años en el 2023 y empezamos a revisar qué íbamos a hacer, pues Mercadeo montó una campaña espectacular, pero donde los insights desde este lado vinieron desde el inicio. ¿Por qué? Club Social es una marca que nace en Venezuela, entonces refrescamos eso. Es un invento, es una creación venezolana. Nació en Caracas, tiene 45 años produciéndose en planta Barquisimeto y hoy día se vende en toda Latinoamérica. Club Social, como jugamos en la oficina, Club Social lo logró. Club Social ahora se vende en casi todo el continente y forma parte del portafolio regional de Mondeliz, bueno, como te digo, en casi toda Latinoamérica. Entonces, primero, rescatar eso. O sea, porque no es solo una galleta atractiva, única en su sabor, con un empaque que reformularon en su momento, con un eslogan fantástico que fue partiéndola contigo. Toda esa parte más creativa siempre tuvo el insight de, bueno, ok, vamos a destacar Club Social como marca que nació en Venezuela, Club Social como un caso de éxito venezolano, que además, bueno, en los últimos años tenemos tantas cosas que mostrar y de las que nos sentimos orgullosos. Entonces, bueno, es también resaltar que eso vino allí, que está aquí y que fue venezolana desde un inicio. Y luego, bueno, ok, vamos, ese fue
la parte del concepto, donde nosotros apoyamos a mercadeo. Por supuesto, vino el tema de PR, donde tratamos de hacerlo muy amplio, no solo con periodistas que trabajaran los temas en medios tradicionales, que es de lo que nosotros nos encargamos desde asuntos corporativos, actualidad o etcétera, sino también rescatar y resaltar esa historia siempre en cada uno de los espacios, porque además se produce acá en Venezuela y hoy día, tú lo debes saber por tus clientes y otros invitados al podcast, producir en Venezuela tiene un gran valor y es algo de lo que nosotros en la compañía y además particularmente en mi historia profesional he estado vinculada siempre a la producción local y me hace sentir muy orgullosa, entonces querer resaltar eso. Y luego, bueno, vino, una marca venezolana que nos llega, que nos sentimos parte de ella. Oye, vamos a dar algo más. Y entonces nos aliamos con el dividendo voluntario para la comunidad. Nosotros somos parte del dividendo y en alianza con Farmatodo en su momento, hicimos una campaña donde todo lo que se recaudara, el 3% de todo lo que se recaudara en Farmatodo durante el mes aniversario del Club Social, que fue ese septiembre del 2023, pues iba a apoyar los programas de nutrición del dividendo, donde además, por eso ahí puse este caso, porque Bailando Todo, el programa que apoyamos fue un programa que se llama Un Vaso por la Vida, que es un vaso de alimento nutricional que se le da a niños de pequeña infancia diariamente, que cubre el 25% de su carga nutricional diaria. Y eso sostuvo, esa campaña sostuvo 2 colegios, un año escolar completo. Qué belleza. Entonces, eso dio pie impulsó y motivó tanto no solo al equipo de mercadeo que siempre está involucrado, sino al resto de la organización y dio pie a una segunda campaña que fue el año pasado, A Partirla por una Buena Causa, que fue un empaque especial. Club Social se vistió de morado, como nuestro color corporativo, durante un trimestre, y todo lo recaudado seguimos apostando a la alianza con el dividendo y a este programa, y creció en la cantidad de beneficiarios. Ahora no son 2 colegios, son 4 colegios, donde además tuve la oportunidad de conocer los colegios, el agradecimiento de los directores y de los representantes, pero además donde nosotros con acciones como esas logramos, por ejemplo, que los niños pasaran de ir 3 días a 4 días al colegio. Porque es un gran logro. Porque, bueno, ese plus de que tenían el alimento nutricional motivaba a su papá a que fuese al colegio y a cumplir un día más de la jornada. Entonces ahí te das cuenta que el aporte desde asuntos corporativos es completo. Eso tuvo un capítulo en la planta por el apego que tenemos con la marca, y fue resaltar a aquellos colegas, a aquellos compañeros de trabajo que tienen mucho tiempo en la organización y que tenían historias vinculadas con cuando Club Social se empezó a exportar de Venezuela. Luego, bueno, hoy día Club Social tiene sus propias líneas en Argentina, en la planta argentina, en la de Brasil, etcétera, etcétera. Perú, pero gente que estuvo vinculada cuando Club Social empezó a salir de Venezuela, gente de ventas que también vive el tema de ponerla en la calle a disposición de los consumidores. Entonces, al final ese fue un proyecto que tuvo espacio y protagonismo desde todas las áreas que trabajamos en asuntos corporativos, y creo que, bueno, es un tema que puedo reflejar porque es de gran valor lo que podemos aportar desde nuestra área a la organización, y que bueno, que es ese trabajo invisible que tú ves, que a lo mejor nada más te quedas con el empaque o la imagen o lo que ves bonito en el anaquel o atractivo en el anaquel, pero bueno, que tuvo toda una historia de por lo menos 6, 8 meses trabajando detrás, ¿no? Y liderado, por supuesto, por el equipo de mercadeo, pero también acompañado por este aporte que se hace desde un área como asuntos corporativos. Y creo que puedo mencionar otro ejemplo, una compañía en la que trabajé anteriormente, que ya no está en Venezuela, dedicada a la venta directa de productos cosméticos y de higiene personal, donde siempre apostando a la confianza y al empoderamiento cuando no eran palabras que se utilizaban. Es una compañía que, bueno, en Venezuela tuvo más de 70 años de historia y globalmente más de 100, pero cuando tú generas eso que va más allá del producto, ponerlo a la venta y del propósito, no había espacio en el que yo no acudiera a una reunión donde no me dijeran, yo vi el folleto, mi mamá fue parte
las que lo vendía. O sea, siempre hay un apego porque tú te conectas con el propósito de la compañía y creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el valor que podemos agregar nosotros a la organización. Justamente, y nosotros hablamos muchísimo de marcas que trascienden, que son básicamente marcas que literalmente lo están haciendo muy bien, bueno, utilizando el eslogan de Club Social, que la están partiendo, pero en buen sentido, porque al final son marcas que ven mucho más allá de la rentabilidad y se conectan directamente con el consumidor de una u otra manera, y además multigeneracional. Uno al final, cuando empieza a trabajar en insights y empieza a entender todo lo que puede pasar por la mente humana, uno se podría imaginar, bueno, que la gente normalmente ve por el sabor y a veces ni siquiera es eso. Tú puedes ver el sabor y puedes saber rico, es un buen producto, es un buen empaque, pero es que lo que más me conecta es todo lo que esa empresa hace detrás. Y ahí es donde hay un verdadero poder, porque al final parte del tema de reputación, y tú lo sabes, Fabi, porque lo trabajas, eso no se construye de un día para otro. O sea, construir un buen sabor se hace literalmente con expertos en la materia, pero construir una buena reputación puede tardar años, incluso décadas e incluso más. En cambio, perderla puede ser muy rápido. Sí. Y eso es parte también de lo que hace el equipo de asuntos corporativos, que lo que hace es cuidar esa marca como si fuese otro hijo más, pero cuidarlo en todos los sentidos, que nadie le diga esto, que nadie diga lo otro, que no lo saquen de contexto y sobre todo que ese propósito sea transmitido muy coherente y consistentemente todo el tiempo, porque ahí eso es lo que yo veo cuando una marca realmente trasciende. Una marca que consistentemente anda diciendo y haciendo exactamente lo que propone, y otras que, bueno, que simplemente hace un one shot, tiene un buen negocio y se desaparece el mercado. ¿Qué queremos ser al final? Sé que esta puede sonar muy tentadora por un tema financiero rápido, pero esta al final te va a traer mucho más beneficios e incluso financieramente te va a ir mejor si trasciendes de esta manera. No sé si tú lo ves igual. Sí, es que lo que te marca o lo que ha marcado y marca esas historias de éxito es cuando tienes visión a largo plazo. En un contexto como el que hoy día tenemos, no solo en Venezuela, sino en la región, y además también la generación Z, o sea, también aquí hay un cambio generacional, hay muchas cosas que pueden mezclarse. A veces ese largo plazo, que sí, un año no es largo plazo. Yo he tenido la fortuna de trabajar en organizaciones que sí tienen una visión de largo plazo, y creo que eso es lo que marca la diferencia, porque eso es lo que te hace entender, plantear estrategias y planes de trabajo donde sabes que pueden venir momentos complicados, donde pueden venir momentos difíciles, cambios, reestructuraciones, bueno, todo lo que vivimos en el mundo corporativo, pero tú sabes que vas para allá y tú quieres permanecer. En el caso de Mondelez, tengo 5 años trabajando en la compañía y creo que eso es una de las cosas que más ha resaltado. Nosotros sumamos más de 80 años de historia. Esta es una compañía que también viene de fusiones y adquisiciones, pero es una compañía que en Venezuela suma más de 80 años de historia, y hay que ver lo que en este país ha ocurrido en 80 años y estás aquí. Y eso es el valor de estar y trabajar en Venezuela, que desde el punto de vista, y ahí lo conecto con lo que es internas y externas, porque eso es lo que hace reputación, es lo que queremos resaltar. Nosotros en Mondelez el tema de comunicaciones internas lo explotamos mucho y lo cuidamos mucho, y anualmente o cada 2 años nosotros desarrollamos una narrativa, un marco paraguas donde trabajamos los temas de internas. Y este año nosotros decidimos que esa paraguas, esa narrativa interna es siempre juntos vamos por más. Resaltando el tema de equipo, unión, visión de largo plazo, y el tema de ese apego y ese sentimiento por seguir sumando y seguir conquistando. Y sobre ese hemos hecho varias iniciativas, y creo que en el momento actual de Venezuela y toda nuestra visión de resaltar producción local, desarrollamos una campaña que, por ejemplo, era Yo estoy y trabajo en Venezuela, porque eso tiene un gran valor. Y bueno, y habrá gente que lo dé por sentado, pero nosotros en la compañía lo resaltamos. Son 2 plantas de producción, son más de 1,000 empleados. O sea, es una compañía que, como te digo, ha visto muchas cosas y siempre apuesta a lo que viene en el largo plazo. Entonces, creo que ese, si me preguntas, o para aquellos pequeños o medianos que te ven, o en los salones de clase, para aquellas futuras personas, cuando les estén poniendo este podcast en la clase, que piensen estar en comunicaciones corporativas, es conectar
más allá de lo inmediato, más allá de la campaña, del cierre, del producto, de la tarea, de la tarea que tengo que entregar. Y en ese sentido, nosotros con cada una de las marcas, por ejemplo, con el equipo de mercadeo, que trabajamos muy de la mano, nosotros cada vez que viene un lanzamiento es, ok, tiene capítulo de PR, tiene capítulo de influencers. Bueno, ¿qué perfil de influencer? Por supuesto, ellos lideran todo el proceso, pero nosotros apoyamos. Es cuidar incluso el momento, el espacio, que tengan un calendario donde cada una tenga su vida y no choquen entre sí. O sea, son cosas desde las más grandes hasta las más pequeñas, donde una palabra, chequear que una palabra no pueda ser malinterpretada, o sea, son muchísimos detalles que hay que cuidar, y la verdad es que debo decir que en el caso de nosotros lo hacemos de una muy buena manera, resaltando lo que, bueno, cada quien tiene su expertise, pero sumándolo en pro de cuidar el valor de la marca, porque particularmente nosotros tenemos unas marcas muy poderosas. Hablamos de una marca global como es Oreo, la galleta más famosa del mundo, bueno, Club, que ya te comenté, una marca como Sorbeticos, que es tan querida acá en Venezuela, que creo que todos la conocemos, nuestra marca local. Parte de la infancia de cualquier venezolano. Sí, una de las más antiguas que tenemos. Entonces, eso pesa, eso tiene un valor, y eso no ha llegado, como dices tú, de la noche a la mañana. Entonces, bueno, cada momento de cada una de las marcas y las campañas, pues lo cuidamos mucho. Y desde el punto de vista corporativo, en estos últimos 5 años, Mondelez como corporación maneja las marcas comerciales diferente de la marca corporativa. Y ahí también, bueno, eso tiene también otra mirada y otra jugada. ¿Cómo vamos a mostrar? Nosotros, por ejemplo, la compañía a nivel global tiene una propuesta que se llama Mindful Snacking. Aquí en Venezuela nosotros la traemos como consumo consciente de snacks, porque la verdad, nosotros somos creyentes de control de porciones, consumir con atención e intención, el comer con atención e intención hace o provoca que llegues a la saciedad de ese momento de indulgencia que te quieras dar mucho más rápido. Recomendamos nuestros empaques en su cara frontal, tienen una porción recomendada y te indica las calorías. Entonces, bueno, para hablar desde lo corporativo, eso también tiene un porqué, que todo lo revisamos, vemos momentos del año en que qué puntos exploramos, y además buscamos que esté conectado con nuestro propósito. Y ahí, por eso te digo, las marcas tienen un propósito que por supuesto viene apalancado por el propósito de la compañía, y ahí es donde nosotros siempre buscamos conectar. Pero fíjate qué punto tan interesante, porque no sé si a ti te pasa, a mí me pasa bastante, sobre todo las nuevas generaciones que preguntan, porque creo que hay como una confusión, no sé si es en las universidades, uno no sabe, ¿no? Pero en que te dicen, bueno, es que yo hago comunicaciones, y cuando empiezas a indagar, te dicen comunicaciones, yo hago redes sociales. No, redes sociales es una cosa que está, por cierto, inserta dentro de marketing digital, luego mercadeo es otra, trade es otra, comunicaciones es otra, y o sea, cada una tiene su propia, digamos, esquema, porque al final cuando uno estudia comunicación social es súper amplio y tienes que empezar a como a deslindar. En Venezuela, por ejemplo, yo siento, no sé si tú lo sientes así, que hay como una confusión, una mezcla, como que si tú traes comunicaciones, tú haces todo, tú haces la activación, haces las redes sociales, además pides el permiso y adicional manejas la sostenibilidad, es un todero. Y la realidad es que evidentemente si eres una empresa de 2 personas, pues vas a tener que ser un todero. Pero si ya tú eres una empresa mediana o si tú eres una empresa grande, deberías tener áreas distintas, y a veces cuesta que lo entiendan. A mí me ha pasado muchísimo en los últimos años, incluso con empresas muy cercanas a mí, que digo, es que eso no es mercadeo, esto es comunicaciones, tienes que meter a alguien de comunicaciones. Después cuando la meten, están fascinados. Yo no sabía que esto era tan importante para mí. ¿Por qué? Porque al final, obviamente, el mercadeo, que amo y adoro, porque uno siempre lleva su buena marketera, tiene evidentemente un poder muy rápido de conectar. Es muy rápido, es muy ágil y lo conectas muy rápido, pero como este se tarda más y evidentemente es más invisible, cuesta más que se entere, porque además el 90% de las cosas que uno hace son confidenciales. Sí, correcto. Entonces, ¿tú qué haces? Confidencial. ¿Tú qué haces? Confidencial. Entonces la gente está por pensar que uno no hace nada, que uno está sentado en la oficina haciendo que está trabajando. Y la realidad es que hay un trabajo enorme atrás. Entonces, ¿cómo podemos tratar, y parte de la filosofía de este podcast y de incluso todo lo que nosotros hacemos, es ayudar a que esa reputación que se ve así como ultra lejana de la NASA, que se aterrice y que la gente entienda que todos lo tenemos que manejar?
y que si tú vendes un empaque, pero tienes una mala reputación, imagínate que ese problema, ese empaque te venga, no sé, mal sellado o tenga un problema en la impresión, el que va a resolver es el de comunicaciones, no va a resolver el de trade, ni va a resolver el de operación. Entonces, ¿cómo se entiende la necesidad que hay de esto? Y además en un país como el nuestro, que es tan importante y tan necesario. Bueno, yo creo que para ese chiquito, que son 2, 3 o 5 en una compañía donde tú eres desde el mensajero hasta el CEO, es irte formando, o sea, buscar espacios y cualquier herramienta que te permita irte formando para, bueno, ir acompañando tu proceso en la medida en que vas creciendo. En las empresas medianas, creo que algunas lo han empezado a incorporar, quizás. Bueno, todavía con la diferencia, como señalas, de comunicaciones y redes sociales, pero bueno, hay espacios que se han ido abriendo. Las grandes sí lo tienen mucho, mucho más claro y a pesar de lo que trabajamos juntos, lo que estamos viendo en conjunto, a veces hay áreas ahí donde ya va, esto es de quién y tal. Pero bueno, la verdad que en mi caso yo he tenido la fortuna de que lo hemos hecho siempre súper alineado. Pero sí, yo creo que para ese pequeño tiene que ser sensibilizarte. Mercadeo es atractivo en sí mismo, o sea, sí. Es la magia, o sea, es la magia, es lo que te saca la sonrisa o la lagrimita, es lo que te conecta, es lo que te llega. Comunicaciones a veces es lo que... Sí, de verdad lo necesito. Sí, sí, tú crees que sea cierto. Pero sí, en un contexto... Es un driver, al final es una licencia. Bueno, de hecho hay parte de este trabajo que es el License to Operate, que es el de que poco se habla, pero que es tan necesario, que es todo aquello que tú aportas en la organización para garantizar la operación y para que la operación fluya, que es lo que dices tú cuando tú dices, pero ¿qué estás haciendo? Bueno, no, ahorita no te puedo comentar. Pero yo creo que el tema de sensibilización, y si este espacio apoya en ese sentido, pues bienvenido, porque es tener la apertura y tener ese espacio para decir, bueno, no solo quiero vender, quiero hacer algo más. Y yo creo que ahorita en Venezuela hay mucha gente que de verdad quiere hacer algo más que un servicio o una venta. Entonces, para ese chiquitito, bueno, ir buscando herramientas de formación y ponerse en contacto con contenidos como este que está generando a través del podcast. Y bueno, y medianos y grandes, bueno, ya irle dando espacio en tu estructura. ¿Le dirías a la gente, sí o no, invierte en asuntos corporativos y comunicaciones? Sí, claro. Estamos absolutamente. Tengo 15 años trabajando en esto, o sea que soy absolutamente creyente de esto, porque además esto, comunicación social, es parte de... Por ejemplo, yo soy politólogo, yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela y tengo una especialización en políticas públicas. Por supuesto, mi orientación es mucho más hacia todos los temas asociados a relacionamiento institucional, etcétera. Y en el camino me he ido enamorando de comunicaciones. Para mí, bueno, interna siempre fue así como al principio, y luego, bueno, me he ido metiendo y es lo que te ha hecho, lo que me ha ido haciendo, pues, un profesional que hoy día las ve todas y las puede atender acompañada de mi equipo, porque, bueno, esto es bastante trabajo, aunque la gente no lo crea. Sí. Las he podido atender todas y, bueno, y también tener agencias, proveedores que lo apoyan a uno en proyectos y actividades puntuales. Pero, primero, bueno, para ese que te está viendo en la universidad, bueno, es enfocarte qué es lo que te gusta. No, a veces el tema de hacer de todo, multitasking, eso tiene sus pros y sus contras. Entonces, chévere porque tenemos muchas actividades, pero también tienes que saber en dónde pones la energía en cada momento, porque en este trabajo hay cosas que van a ir en paralelo, pero hay momentos donde vas a tener que enfocar tu energía en internas o en externas o en el relacionamiento, y hay momentos, bueno, donde sencillamente te va a tocar todo junto, pero sí poder tener esa sensibilidad. Yo creo que eso es muy importante, porque además, lo que te digo, hoy en día es un tema muy común para comunicación social, pero hay otras carreras donde también tenemos colegas que están dentro de esta área. Totalmente. Estamos llegando al final del episodio porque sabemos que podemos hablar horas y horas. Ay, se pasó rápido. Y entre mujeres más, pero aunque tú no lo creas, ya tenemos casi media hora hablando acá en este capítulo y además lo estamos pasando súper bien. Pero sí quisiera hacer una pregunta a Fabi final. A mí me llaman full la atención cuando evidentemente te dicen, bueno, ¿dónde puedo estudiar sobre reputación? Y la verdad, yo por ejemplo soy de la Monte Ávila
yo sí estudié comunicación social, y la realidad es que no existe una carrera así como que tú digas, voy a estudiar comunicación social, mención reputación, no existe. Lo que yo siempre trato de decirle a la gente es, trata de enfocarlo a los negocios, porque al final la reputación va across todo tu negocio completo y te va a ayudar indistintamente del tamaño que tengas, porque por ejemplo, si tú estás empezando un negocio y eres una sola persona, tu reputación ayuda a que entres más rápido. Si tú eres una mediana, una gran empresa, evidentemente tener buena reputación con un propósito claro, eso va a permitir que tú vayas a permear más rápido. Entonces, ¿qué le recomendarías a las personas o qué le dirías que haga, que escuche, con quién hable, qué debe ver? O si definitivamente tenemos que ser self-made. Yo creo que ojalá, como dices, que este podcast lo oyen en las universidades, que sean materias electivas, por ejemplo, que empiecen a abrirse espacios en carreras como comunicación, en carreras como derecho incluso, porque no solo porque hay abogados que han caído en el tema de asuntos corporativos, sino que el tema de la reputación va más allá de lo que atendemos directamente en comunicaciones. Y lo otro es, bueno, hoy día que hay tantas herramientas, pues bueno, chequear podcasts, chequear cuentas en Instagram, mentoring, o sea, creo que puedes conectar de alguna manera u otra con alguien que te llame la atención, le escribes y poder a partir de allí una relación que se sea, bueno, te recomiendo esto o aquello, pero tienes que tener la sensibilidad y la paciencia, porque en las compañías, bien sea pequeñas, medianas o grandes, me concentro más entre las medianas y grandes, porque en la pequeña eres tú mismo, tienes que tener paciencia contigo mismo para todo lo que vayas a desarrollar, pero en las medianas y grandes los espacios se van ganando. Nosotros no somos el player estrella al que todo el mundo va y tiene en el mindset como número uno para hacerle una pregunta de algo. Esos espacios te los vas ganando. Y te los vas ganando cuando tú como profesional lo vas haciendo tu planteamiento de forma integral y se dan cuenta que, como lo decía, y es algo en lo que sí creo y trato de reforzar con la gente que ha trabajado conmigo desde pasantes, no somos gestores de información. Nosotros generamos, creamos, planteamos estrategias, soluciones y planes. Entonces, en ese sentido, en la manera en que tú presentes un plan de trabajo asociado a algún issue o tema crítico que tenga la compañía y lo hagas de la forma más completa posible, pues tus pares y más arriba pues van a decir, oye, sí, esto es importante, esto me mitigó un riesgo, o esto cerró una brecha, o bueno, o esto solucionó un problema, porque también estamos hablando desde cuando lo preparas y todo es chévere y tal, pero también aquí hay momentos donde, bueno, pasó algo inesperado y nos toca actuar en plan de resolución rápida de alguna situación crítica. Entonces, yo creo que es tener la apertura y la sensibilidad para, bueno, abrirte y siempre tratar de involucrarte en el negocio, como lo decías, porque de esa manera es que vas a poder presentar un plan de trabajo o una estrategia o hasta una actividad, porque puede ser algo muy puntual, muy rápido, que tengas que resolver rápido, pero lo vas a hacer lo más completo posible. Es así. Me encanta. De verdad, súper agradecida de haber tenido hoy a Fabiana Rodríguez Pozo, gerente de asuntos corporativos de Mondeliz en Venezuela. Hablamos sobre un tema que nos apasiona a ambas. Podemos pasar 20 días, literalmente o más, hablando sobre esto. Pero si algo les queremos dejar es que literalmente el área de comunicaciones, asuntos corporativos es medular. Es tan importante como cualquier área de cualquier organización. Y bueno, el caso de Mondeliz lo han hecho espectacular. Este fue un nuevo episodio de El Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast de negocio que rompe con los paradigmas y muestra un poco todo ese backstage que está en el detrás de cámaras. Muchísimas gracias por seguirnos y recuerden conectarse por nuestras plataformas. Gracias, Fabi. No, gracias muchísimas gracias. Invítame nuevamente. Cuenta con eso.